Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Nacionales. El gobierno privatizó la mayor transportadora de electricidad del país por 356 millones de dólares. El gobierno adjudicó a un consorcio empresario de capitales argentinos la totalidad de las acciones de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país, y lo hizo por 356 millones de dólares. La decisión fue oficializada el día martes en la publicación de la resolución 673 en el boletín oficial y celebrada por el Ministerio de Economía en un posteo en la cuenta de X. El Estado se retira definitivamente de su participación en la empresa, abandona el rol empresario que nunca debería haber cumplido y le devuelve al sector privado la gestión e inversión en el transporte eléctrico, enfatizó la cartera que conduce Luis Caputo. Mediante la resolución 673, el gobierno adjudicó a Genella y al grupo Edison el 100% de los paquetes accionarios del Estado en la empresa controlante de Transener, Citelec, que también tiene como accionista a Pampa Energía. Transener administra una infraestructura estratégica del sistema argentino de interconexión SADI, con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kilovatios que atraviesa el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz. Internacionales. Un estado de México usará perros robot para la seguridad en el Mundial 2026. El municipio de Guadalupe, en Monterrey, en México, sumó 4 perros robot tácticos para potenciar su actual esquema de seguridad, garantizar el orden y prevenir incidentes durante los partidos del Mundial 2026 que se celebren allí. Los canes robóticos integran la nueva división K9X, diseñada para tareas de prevención y disuasión en apoyo de labores de vigilancia, atención y monitoreo. Los perros robot funcionan a través de una aplicación y un celular que sirven como pantalla para ver las cámaras de cada unidad y un control parecido al de las consolas de videojuegos que se adhieren al celular. Cada policía a cargo de un perro robot tuvo un entrenamiento previo. Con esta tecnología, la policía municipal busca detectar situaciones inusuales, lo cual permitirá que las fuerzas reaccionen más rápidos y de forma segura ante potenciales riesgos. Mendoza. Desbarataron una organización dedicada al contrabando en Mendoza. Hay 13 detenidos. Una investigación de la Policía Federal desbarató una organización dedicada al contrabando con base en Mendoza. El grupo está sospechado de pagar coimas para ingresar mercadería ilegal desde Chile. Después de 10 allanamientos, 13 personas terminaron detenidas y se logró dar con un cargamento de 400 millones de pesos en artículos que no contaban con respaldo aduanero. Entre los apresados hay un gendarme, identificado como Cristian Arcemendia, quien recibía dinero en la alta montaña a cambio de facilitar los traslados. Para los investigadores, la banda movía fundamentalmente prendas de vestir y calzado. Santa Fe. Vuelos narcos en Santa Fe, persecución, tiros, autos quemados y un gendarme herido. Un importante operativo de fuerzas federales y provinciales se desarrolló este martes en el sur santafesino, luego de la caída de una avioneta presuntamente vinculada a un vuelo narco en la zona rural de Cañada de Gómez. El procedimiento derivó en una persecución armada, vehículos incendiados y un gendarme herido. De acuerdo a la información preliminar, personal de Gendarmería Nacional logró interceptar la aeronave y secuestrar la carga de droga que transportaba. A partir de ese momento comenzó una fuga de los ocupantes del vehículo de apoyo que terminó en
en un enfrentamiento armado y una intensa persecución por rutas de la región. En el medio del operativo, un efectivo federal fue atropellado sobre la ruta nacional 178 y trasladado al hospital de Cañada de Gómez, donde permanece internado fuera de peligro. Fuentes del procedimiento señalaron que 2 camionetas Fiat Strada eran utilizadas presuntamente por sospechosos, aparecieron incendiadas poco después de la persecución. Además, continuaba la búsqueda de una Volkswagen Gold Train que tendría impactos de armas de fuego, en el que se escaparon varios hombres, algunos posiblemente heridos. La situación motivó en una alerta regional fuerzas federales, policía provincial, bomberos y centros de salud para detectar ingresos de personas lesionadas o movimientos sospechosos en un radio cercano a los 50 kilómetros. Internacionales. Incendios forestales amenazan el sur de Florida y varios estados en los Estados Unidos. Comenzó el fin de semana pasado un par de incendios forestales en el sur de Florida. Han desatado miles de acres en los Everglades y su propagación continuó el martes mientras los equipos de bomberos intensificaron sus esfuerzos por contenerlo. El Servicio Forestal de Florida comunicó a través de Facebook que las llamas han ocasionado condiciones de humo que afectan la visibilidad, pero las operaciones de contención están en aumento. Hasta el momento no se han registrado lesiones graves ni daños en las propiedades. El incendio más grande ha alcanzado aproximadamente 2.300 hectáreas y se encuentra contenido en un 30% en un área no urbanizada al sudeste de Fort Lauderdale. Según informaron las autoridades de la Guardia Nacional, se han sumado a los esfuerzos de los bomberos estatales y locales. Además, los equipos están luchando contra un incendio de 120 hectáreas en el sur del condado de Miami-Dade, cercano a Homestead, que también está contenido en un 30%. Las condiciones secas han proporcionado la aparición de otros incendios en distintas partes del país. Recientemente, un fuego devastó decenas de viviendas en el sur de Georgia. Nacionales. La Fuerza Aérea Argentina tiene un equipo que estudia si hay ovnis. En el corazón del edificio Cóndor, en la ciudad de Buenos Aires, la Fuerza Aérea Argentina tiene una oficina dedicada a resolver uno de los misterios más persistentes en la cultura popular: los objetos voladores no identificados, o como todo el mundo los llama, los ovnis. El comodoro retirado Rubén Lianza, actual director del Centro de Identificación Aeroespacial, explicó que su misión no es salir a la caza de alienígenas, sino organizar y ejecutar las investigaciones científicas de cualquier elemento presente en el espacio aéreo para caracterizarlo por lo que realmente es. Nuestra misión es organizar, coordinar y ejecutar la investigación de todos los elementos que están presentes o que se originen en el aeroespacio de interés, caracterizar las cosas por lo que son, averiguar sus causas y elevar los resultados de ese análisis a los organismos superiores que así lo requieran. Porque nunca hasta el momento se había mirado del horizonte hacia arriba en rango óptico. Nosotros lo que hemos introducido de alguna forma, cuando se creó CEFAE en 2011, para 2014 ya CEFAE no estaba funcionando, porque habían apuntado a ver algo, a la búsqueda de algo que sobresalga del resto de las cosas, y muchos organismos en todo el mundo han seguido el mismo camino y así como han tenido un auge, han cerrado, porque estudiaban fenómenos aeroespaciales, lo que la gente llamaba OVNI, UFO en inglés, y no se puede tener como objeto de estudio algo que todavía no se sabe qué es. Es decir, mucha gente no entiende que la ontología requiere que una logía tenga un prefijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, biología estudia la vida. Si uno hace una palabra, ufología, quiere decir no identificado, o sea, es no identificología. Está haciendo una logía de algo que todavía no se sabe qué es, entonces no tiene objeto de estudio. Por eso es que han tenido su auge y su caída. Y aparecen entre 6 a 7 géneros de causas. Causas biológicas, generalmente aves o insectos que se cruzan los insectos a muy poca distancia de la cámara. Causas que tienen que ver con la cámara misma, por ejemplo, reflejos internos del lente. También pueden ser en vidrios o ventanas o parabrisas de automóviles, ese tipo de reflejo. Después causas aeronáuticas, globos tipo Loom como los que tenía Google, que son controlados porque se los va a... También hay otras cosas que flotan en el aire que no son controladas. A eso le llamamos objetos lanzados al aire, una cuarta categoría, digamos. Y también hay objetos sujetos al suelo. También hay objetos generados por astronáutica, es decir, por la industria aeroespacial propiamente dicha, que son los satélites, las reentradas,
todo ese tipo de cosas, incluso reingresos de chatarra espacial, de los cuales el año pasado tuvimos 2 casos, uno en Armstrong, provincia de Santa Fe, y el otro en Puerto Tirol, provincia de Chaco, a pocos kilómetros de la capital de Resistencia. Hay causas aeronáuticas también, hay aviones, estelas de condensación de aviones que parecen como un cometa en el cielo. Mucha gente nos manda la foto de las telas sin saber lo que es. Hay causas meteorológicas y hay un solo caso que tuvimos en todos estos años de una foto trucada que nos mandaron. Nosotros hasta ahora hemos recibido y analizado más de 400 casos. Hasta ahora no llegó ningún plato volador a la mesa, por las dudas si alguien tiene expectativa de eso, ni estamos a la búsqueda de eso tampoco. La única búsqueda nuestra es la excelencia en el trabajo que hacemos para caracterizar las cosas exactamente por lo que son. Todo converge a una misma conclusión. Hasta ahora, lo único que tenemos es una sumatoria infinita de malas interpretaciones, digamos, o de interpretaciones dudosas, de creer que algo ordinario para los ojos del testigo en ese momento lo interpreta como extraordinario, hasta que, bueno, viene acá, lo pasamos por los software, vemos que efectivamente no se trataba de nada extraordinario, sino algo dentro de esos 7 géneros que te mencioné. Puede haber algunos puntos en común con el ufólogo, pero lo que no hay en común es la vereda en la que están posicionados ellos. Nosotros vamos por el medio de la ruta, no tenemos ninguna posición, ni negacionista ni creyente. Entonces, ¿qué pasa? La persona que dice queremos que la Fuerza Aérea vea este tema como si existieran los platos voladores. No podemos, lo siento, pero eso ya nos va a posicionar en una posición sesgada, porque ya estás asumiendo que existe algo y vas a querer buscar eso. Y vas a ver prácticamente una nave extraterrestre en cualquier bicho que se cruce frente a la cámara, que hay millones de casos de eso. Entonces ya cuando está sesgado, el trabajo pierde calidad científica. Y por eso nosotros hacemos hincapié en que nos manden fotos o videos, porque la foto o video no miente, engaña desde el punto de vista de que el objeto puede estar borroso, pero con nuestro software removemos la borrosidad y vemos el objeto nítido adentro de ese trazo borroso. Entonces eso ya no cabe la menor duda de que era un ave o un insecto o cualquier otra cosa. Acá había no sé si está vivo todavía, un muy buen perito policial, creo que se llama Daniel Salcedo, que tenía una frase fantástica. Decía, no existe el crimen perfecto, solo existen malos investigadores. Y Carl Sagan decía que el segundo gran pecado de la ufología es que no quería resolver el misterio, sino preservarlo. Y eso es lo que hace que su trabajo nunca, llegue a destino, o al contrario. Otra de los pecados que decía Carl Sagan, algunos comercian con el misterio, o sea, cuanto más casos sin resolver quedan, mejor producto, porque el misterio es como que a un verdulero se le pudre la fruta, y si la fruta es misterio y lo resuelve, resulta que ya no puede vender su producto. Entonces, ese es el tema con la remanida palabra ufología, ¿no? Era la palabra del comodoro Rubén Lianza, el encargado de la Fuerza Aérea de identificar aquellos avistamientos ovnis en nuestro país. Acá nadie tiene la respuesta final. Hay muchos que, a pesar de los argumentos del comodoro, seguirán eligiendo creer, pero ahora por lo menos sabemos que la Fuerza Aérea Argentina tiene su propio equipo dedicado a estos supuestos misterios, y hay que saber que hasta el día de hoy no han encontrado nada fuera de lo común. La Federal Universitaria se llevó a cabo este martes a lo largo y ancho del país, con el objetivo de exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente. La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantes y docentes de izquierda, los cuales denunciaron la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas provocada por el desfinanciamiento impartido por el gobierno nacional. En Córdoba se dieron con el contexto de una protesta que tiene un fuerte componente político y no responde a un desfinanciamiento del sistema universitario, ya que las instituciones continúan operando bajo el presupuesto vigente en su totalidad. Algunos políticos hablaron del tema y de paso de sus candidaturas políticas. Estamos participando, queremos universidades públicas financiadas, con docentes bien pagos, con alumnos que tengan la posibilidad de las becas. Eso se está reclamando porque lo que se ha sucedido con la universidad es terrible. Hemos perdido alrededor de 10.000 docentes en todo el sistema universitario público
y la universidad pública es parte de nuestro sentir, ¿no? Y nuestro ser argentino es un orgullo nacional, así que esperemos que el gobierno por fin escuche. Yo quiero estar sumando a todo lo que implique lograr una síntesis desde la oposición, desde el peronismo, el panperonismo y los sectores que realmente entiendan que este no es el modelo. ¿Pero modelo se sumaría con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? No es momento de hablar de esto, me parece que lo que hay que hacer es lograr la síntesis necesaria, las candidaturas vienen después, ¿no? Y lo que quiero hacer es aportar y poner el cuerpo, porque creo que tengo, como tenemos mucho, una responsabilidad hasta moral de hacer frente a este gobierno de absoluta crueldad y desentendimiento de la sociedad. Tucumán. Un productor tucumano reveló cómo identificar la palta robada y alertó sobre su comercialización. Productores en Tucumán denunciaron robos hormigas de palta en las fincas en este año. La falta de seguridad y controles afecta la rentabilidad de un sector clave para la economía. El productor Álvaro Blasco visibilizó la sustracción ilegal de frutas que se realizan sin dejar rastro y obliga a cosechas anticipadas, reduciendo la cantidad final de producto. La problemática pone en riesgo la diversificación agrícola provincial. Se exige mayor trazabilidad oficial y conciencia del consumidor para evitar la compra de origen ilegal. Hay una alerta por el circuito ilegal de paltas en Tucumán. Es así, un productor, Alberto Blasco, productor agrícola, ha advertido sobre el impacto que tiene el robo en las fincas locales y además ha explicado cómo identificar la fruta de procedencia ilegal. Tucumán es una de las provincias de mayor producción de palta del país y tiene una calidad extraordinaria. Eso también posiciona a la provincia como buena productora. Esta modalidad de robo hormiga del que habla no solo afecta a la rentabilidad, sino también obliga a adelantar las cosechas. Si no, no hay manera de poder mantener la fruta en el lugar, ya que son atacados constantemente. Este hecho de adelantar las cosechas y de la baja rentabilidad perjudica al consumidor porque se ven productos de menor calidad. El productor ha instado a la comunidad a desconfiar de la oferta excesiva y ha exigido la trazabilidad del producto, es decir, que cada uno que venda sepa de dónde viene y cómo llega, señalando que mientras exista esta demanda en el mercado informal, el circuito delictivo va a continuar golpeando al sector. Blasco ha dado un dato. La palta robada se reconoce porque es arrancada manualmente en lugar de ser cortada con una tijera, lo que deja un pedúnculo, acelera el deterioro de la fruta. Así que la próxima vez que vaya a comprar una palta, fíjese de dónde salió y fíjese si es que tiene este elemento que hace que la palta dure un poco más, ya sea al aire libre o en la heladera. Si no, estaremos consumiendo un producto robado, según adelanta el productor agrícola Álvaro Blasco, que está trabajando en contra del robo hormiga de paltas en Tucumán. Río Negro. El paciente internado con hantavirus en Bariloche tiene la cepa Andes. El hombre que está internado en la ciudad de Bariloche tras haberse contagiado de hantavirus evoluciona favorablemente, según informaron las autoridades, y además ratificaron que fue diagnosticado por la cepa Andes, la misma que afectó a varios pasajeros de un crucero que pasó recientemente por la Patagonia. En este sentido, desde el Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, señalaron que se informó que en el día de la fecha se recibió el resultado del Instituto Malbrán, confirmándose la infección por hantavirus cepa Andes. El hombre de 45 años se contagió la cepa Andes, la única variable con posibilidades de transmisión entre humanos que circula en la región. Asimismo, se confirmó que evoluciona favorablemente y continúa bajo monitoreo permanente. San Luis. El gobernador de la provincia de San Luis anunció un bono por única vez para empleados públicos y beneficiarios de inclusión. La decisión del gobierno provincial de pagar un bono supone una inyección de recursos a la economía de San Luis, sobre todo en los comercios locales, que verá un movimiento adicional de unos 15.000 millones de pesos para revitalizar el mercado. Es una decisión importante en un contexto de inestabilidad económica y de recaudación en baja, porque en el primer cuatrimestre la recaudación provincial ha bajado un 7%, lo cual es muchísimo, y no se ve una tendencia a revertirlo, dijo el gobernador Claudio Poggi durante la partida de
camiones con materiales para comenzar con las primeras viviendas del sistema de autoconstrucción. ATE San Luis celebró el bono extraordinario anunciado por el gobierno provincial para empleados estatales de 300.000 pesos y beneficiarios del plan de inclusión de 100.000 pesos, pero advirtió que continuará el reclamo por una recomposición salarial de fondo. Desde el gremio señalaron que la medida responde a los reclamos impulsados en las últimas semanas y remarcaron que seguirán exigiendo salarios dignos y mejores condiciones laborales para los trabajadores estatales. Política. Renace la esperanza de que se apruebe ficha limpia tras caer por un voto en el año 2025. La iniciativa busca prohibir candidaturas de condenadas por corrupción. Uno de los impulsores es Gastón Marra. Afirmó en el día de ayer que el escenario es mucho mejor, pero teme porque el proyecto está dentro de la reforma electoral. El año pasado, el proyecto de ficha limpia cayó en el Senado por un solo voto tras la inesperada ausencia de 2 senadores de Misiones. ¿Se ha renovado la esperanza de que este año finalmente se apruebe la ley para las próximas elecciones nacionales? Te contesto por partes. Respecto a lo del previo aviso de los senadores nacionales por Misiones, el previo aviso de ellos era que iban a apoyar la iniciativa. Por eso es que nos dolió tanto la traición. Porque yo siempre digo, uno respeta a todos los dirigentes políticos, apoyen o estén a favor o en contra de la iniciativa. De hecho, el kirchnerismo siempre fue coherente, siempre dijo que se oponía y después fue y votó en contra. El previo aviso que ellos habían dado hasta el día antes de la sesión en las comisiones había senadores a los que Carlos Arce les confirmó que iban a apoyar y Sonia Rojas Recut lo había hecho públicamente, sí, en un medio de Misiones, ¿no? Pero bueno, esto es pasado, el 7 de mayo, bueno, justo se cumplió un año y lo importante ahora es el futuro, ¿no? Y estamos luchando desde la sociedad civil porque hay esperanzas. Yo tengo mucha fe, creo que estamos mejor que el año pasado, ¿no? Con el recambio legislativo estamos mejor. En Senado yo creo que van a sobrar votos. El año pasado nos faltó, como bien dijiste, 1. Yo creo que ahora estamos mejor, yo creo que vamos a acercarnos a los 44 y bueno, y después en diputados también la situación está, digamos, más favorable respecto a los apoyos, ¿no? Que necesitamos. Recordemos que se necesita mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1, 127 en diputados y 37 en la Cámara de Senadores. Así que bueno, desde la sociedad civil seguimos, no aflojamos. El año pasado fue un golpe muy duro. Yo nunca estoy hace 7 años y 8 meses con esta campaña y la verdad que tuvimos golpes en las provincias donde ya tuvimos lo importante 10 logros, es decir, 10 provincias que ya tienen ley de ficha limpia. Comenzamos con Chubut, seguimos con Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Río Negro, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, no sé si ya no mencioné las 10, y Tucumán, que recientemente lo aprobó. Porque a uno como ciudadano le cuesta tantas veces no entender a la política. Carlos Rovira, que fue el que dio la instrucción a estos 2 senadores de los cuales conversábamos recién, el líder político de Misiones, ¿no? Ahora está promoviendo con toda la fuerza un proyecto de ficha limpia muy estricto. Para mí ya se están yendo al extremo porque ahora ya están poniendo que ni siquiera las personas que tienen 3 infracciones de tránsito pueden ser candidatos, ¿no? Para mí, o inclusive para delitos informáticos, ni siquiera se está esperando a la persona a que tenga un juicio que pueda asegurarse las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ya con procesamiento, como Cristina Fernández de Kirchner había ya promovido en el 2009 para delitos de lesa humanidad, que ya es ley, ¿no? Desde diciembre del 2009 y está en la ley orgánica de partidos políticos. Y ya las personas procesadas por haber posiblemente, porque estamos hablando de un procesamiento, por posiblemente haber cometido delitos graves, vulneraciones a los derechos humanos entre el 76 y el 83, ya a esas personas se le impide ser candidato. Bueno, en Misiones, para los delitos informáticos están proponiendo ni siquiera condena, con procesamiento y elevación a juicio.
Economía. Es un hot sale de estabilidad. El balance de la tienda Nube tras el segundo día de operación. Con el hot sale en el segundo día, la tienda Nube, una de las plataformas de e-commerce líderes de América Latina, brindó un balance de cómo viene evolucionando la campaña. Franco Radavero, gerente general de tienda Nube, describió el evento como positivo dentro de un contexto desafiante para el comercio minorista. El hot sale viene bien, es un hot sale atípico que llega en un momento donde el comercio minorista viene de meses bastante golpeado, bastante lento, depende del rubro que estemos mirando. Y el hot sale en ese sentido llegaba como una incógnita, donde cada año lo vemos batir récords. Bueno, ¿qué va a pasar este año? Y lo que estamos viendo es que en comparativa con lo que se viene viendo en el comercio minorista es un buen hot sale. Es un hot sale que, si te lo tuviera que definir en una palabra, es estabilidad contra el año pasado. Vemos un crecimiento de 5% en las órdenes a nivel nacional. Algunas categorías que están un poco por encima, algunas que decrecen respecto del hot sale del año pasado, que es como acostumbramos a medirlo. Pero un hot sale de estabilidad. La fecha del año pasado fue muy buena, fue muy fuerte, y este año estamos llegando a los mismos números. Nosotros miramos hot sale como una fecha importante del comercio electrónico, donde históricamente se dice que las marcas vendían en estos 3 días lo que vendían en un mes normal de ventas, o en 20 días de ventas también algunas, ¿sí? Entonces era una fecha muy importante. Cuando nosotros miramos el hot sale siempre lo comparamos contra el hot sale del año pasado, porque mirarlo contra un mes normal es injusta la comparación. Entonces este año vemos que no hubo un crecimiento expresivo. Hubo crecimiento de 5% en las órdenes contra el hot sale del año pasado, pero que en la mayoría de las categorías hubo estabilidad. Indumentaria, si nosotros vemos los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el año pasado cayó en volumen 14%. Bueno, en este hot sale la vemos estable contra el año pasado, la vemos que no cayó, pero tampoco creció, y que se vendió lo mismo contra el año pasado. Un indicador donde sí nos sorprende es que tanto el precio promedio como la facturación derivada de eso crece por debajo de la inflación. El ticket promedio a nivel nacional, que queda en 116.000 pesos, creció solamente 17%, ¿sí? Contra el hot sale del año pasado, lo que te da que pierde casi 20 puntos contra la inflación acumulada anual. La verdad que las categorías se mantienen. Indumentaria sigue siendo una de las preferidas, aún con la indumentaria como industria golpeada, viajes también. Vemos que sí se ha vendido muchísimo más pequeños electrodomésticos y productos de consumo, auriculares, aspiradoras, digamos, todo lo que es no línea blanca, sino pequeños electrodomésticos. Y también se ha vendido mucho alimentos y bebidas. En el caso de Córdoba especialmente, por ejemplo, suplementos dietarios, bebidas alcohólicas. Tal vez la gente ya se está preparando para las juntadas del Mundial. Por ejemplo, Branca vende el histórico Fernet en su tienda online con tienda Nube. Pero bueno, alimentos y bebidas, suplementos dietarios y productos de belleza creciendo este año. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Donald Trump despega hacia China para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping, con quien abordará el tema de la guerra en Medio Oriente. Irán asegura que mantiene el dedo en el gatillo y exige a Trump que acepte su contrapropuesta para poner fin a la guerra.
El Reino Unido enfrenta una crisis política tras la derrota en las elecciones municipales del Partido Laborista, el partido del primer ministro Keir Starmer. Su partido está dividido entre los que lo apoyan y piden su renuncia. Starmer, por su parte, dice que no dejará el cargo. Comienza el prestigioso Festival Internacional de Cine de Cannes con una ceremonia elegante y plagada de estrellas. Estaremos ahí en el sur de Francia con nuestra enviada especial María Carolina Piña. Estos son nuestros titulares. Aquí comienza el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra rumbo a China, donde estará del 13 al 15 de mayo. Antes de abordar el avión rumbo al continente asiático, dijo que no tiene prisa en llegar a un acuerdo de paz con Irán, luego de rechazarlo con la contrapropuesta iraní, tachándola de inaceptable. La guerra le sigue costando muy cara a Washington. Hoy hablan de $20,000 millones, 4,000 millones más que la anterior cifra. Irán, por su parte, mantiene un discurso de doble filo, pues por un lado, propone la paz por vías diplomáticas y por el otro asegura que mantiene el dedo en el gatillo ante posibles represalias. Teherán sigue defendiendo que su propuesta era legítima y generosa y le exige a Trump que la acepte, pero él la rechaza rotundamente. Vamos a tener una larga conversación al respecto, dijo Trump en referencia a Irán antes de abordar el avión rumbo a China. A los periodistas les dijo que consideraba que China se ha portado bien y que piensa que su país no necesitará del gigante asiático para finalizar la guerra. Además de la guerra en Medio Oriente, donde la tregua está en su punto más débil según Trump e Israel sigue bombardeando el sur del Líbano, Estados Unidos y China tienen temas pendientes en la agenda bilateral, entre ellos el comercial y el delicado tema de la venta de armas estadounidenses a Taiwán. Asbel López. Estados Unidos mantiene una tregua comercial con China. Iniciada en octubre, permitió reducir considerablemente los aranceles aduaneros sobre numerosos productos chinos, en algunos casos hasta del 145%. Con este encuentro, China espera como mínimo prorrogar la tregua, pero también que se relajen las restricciones de Estados Unidos a sus compras de semiconductores y eliminar sanciones a sus empresas. Pekín, a cambio, podría anunciar compras de Boeing, soya, carne, energía y agricultura estadounidense. Otro tema clave es la guerra de Estados Unidos contra Irán, aliado de China, mayor país importador del petróleo iraní. Trump amenazó con imponer derechos de aduana del 50% sobre productos chinos en caso de ayuda militar a Teherán por parte de China, que ha mostrado, al menos públicamente, moderación tanto en sus críticas contra Estados Unidos como en su apoyo a Teherán. Washington presiona a Pekín para mediar en la reapertura de Hormuz, estrecho bajo ataques iraníes. Taiwán es otro tema clave. China exige frenar ventas de armas, $11,000 millones pendientes, pero Trump mantiene una postura firme a ese respecto. El ambiente general es de prudencia de ambos gobiernos para evitar una ruptura mayor. Vámonos ahora a Europa, al Reino Unido. Conforme pasan las horas, aumenta la presión para el primer ministro Keir Starmer. Lo atacan de todos lados, incluso desde el interior de su partido, el Laborista, la izquierda tradicional británica, para que deje el cargo tras la dura derrota que sufrió su agrupación en las pasadas elecciones municipales. 3 vicesecretarias renunciaron, el arco parlamentario está dividido. Más de un centenar de diputados lo apoyan, mientras otros piden su destitución. A pesar del hostil ambiente, Starmer asegura que no dejará el cargo e intenta relanzar su gobierno acercándose a Europa. Una estrategia que analizó para RFI el politólogo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, José Javier Olivas. La idea que él tiene ahora de usar el acercamiento a Europa como una nueva base a favor del Partido Laborista, creo que puede ser acertada porque da un poco de esperanza al Partido Laborista de tener una línea hacia lo que trabajar. Porque hasta ahora lo del Brexit le ha dañado, pero yo creo que le ha dañado fundamentalmente porque el Brexit ha erosionado la economía británica. Entonces, eso no le ha ayudado a la popularidad del partido que estaba gobernando, que es el Partido Laborista, que de alguna forma ha heredado de los conservadores esta situación. Yo creo que desde el punto de vista del Brexit le ha hecho daño a Starmer. También el Partido Laborista, para algunos, no ha sido suficientemente asertiva en el sentido de tenían que haber dado este paso de acercarse a Europa antes, pero por otro lado ellos tenían miedo a alienar a parte del electorado laborista que recuperó la confianza en el laborismo y que votó por Starmer, pero que apoyó el Brexit.
Este miércoles, el rey Carlos III abrirá el nuevo periodo de sesiones del Parlamento británico. Se espera que se pronuncie sobre la actual situación política del Reino Unido. Venimos a Francia porque este martes los universitarios de París y otras ciudades de Francia salieron a manifestarse contra la medida que aumenta el precio de inscripción a los extranjeros no europeos. Ciertas universidades podían exonerarlos para que pagaran lo mismo que los ciudadanos franceses, entre 200 y 400 euros. Pero ahora tendrán que pagar hasta cerca de 4.000 euros según el programa de estudios que elijan. Nuestro compañero Manu Terradillos estuvo en las calles de París. Desde 2019, las universidades pueden aplicar exoneraciones, lo que en la práctica iguala el pago de un estudiante extranjero al de un francés en la enseñanza superior pública. 178 euros por una licenciatura y 254 por un máster. Con esta nueva medida, sin exenciones, deberán pagar casi 2.900 por la licenciatura y casi 4.000 por el máster. Se estima que Francia cuenta cada año con unos 300.000 estudiantes extranjeros, de los que unos 20.000 son de países de América Latina. Para las asociaciones de estudiantes movilizadas, la medida hace que los extranjeros paguen por la falta de inversión gubernamental y además se ceba en aquellos de regiones muy específicas. Alice de Brito es estudiante de Economía en la Universidad París-Créteil y vicepresidenta del sindicato estudiantil UNEF, organizador de una manifestación en París. Los estudiantes de la América Latina y de la África van a ser los estudiantes los más impactados porque van a hacer una selección financiera a la entrada de las universidades, porque son los estudiantes que tienen las condiciones materiales de vida y financieras las más complicadas. El gobierno defiende que esta medida permitirá el ingreso de 250 millones de euros a las universidades y que aún se podrán aplicar ciertas exenciones, aunque los estudiantes movilizados defienden que estas apenas alcanzarán al 10% de los matriculados extranjeros. Gracias, Manu Terradillos. Manifestaciones también del gremio estudiantil en Argentina, pero de otra índole. Este martes, decenas de miles de manifestantes realizaron protestas masivas de calle para denunciar el recorte a la educación pública y para exigir que se aplique la ley de financiamiento que obliga al gobierno a garantizar fondos y actualizarlos a la tasa de inflación. Pues, según los manifestantes, los recursos para la educación se han reducido en un 45,6% desde 2023, cuando comenzó el gobierno de Javier Milei. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, estuvo cubriendo la protesta recogiendo testimonios. Javier Milei ha dicho que llegó al poder para destruir el Estado desde adentro. Aquí en la marcha, los manifestantes creen que esa intención está clara en los recortes a las universidades públicas. Me parece que esto es un paso más en ese desarme de un conjunto de protecciones, de instituciones que hacen a la democracia en la Argentina. El que hablaba era Pedro Núñez, docente universitario. Cerca de él, otra docente, Sheila Amado, dijo que se trata de algo estructural. No es algo coyuntural, no es un número, un presupuesto. Es la extinción y el exterminio de lo que es el sistema científico, técnico y la docencia. Desde las universidades fueron a la justicia para hacer que el gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025. Hasta ahora la justicia les dio la razón, pero el gobierno, que argumenta que la ley afecta a la estabilidad económica del país, llevó el caso a la Corte Suprema, que ahora deberá decidir sobre este asunto. Más noticias del continente americano. Volvemos a hablar de Donald Trump porque declaró que todos los prisioneros políticos de Venezuela serán liberados. Fue otra de las declaraciones que hizo antes de abordar el avión hacia China. Elogió a la presidenta Delcy Rodríguez, estimando que ha hecho un gran trabajo. Rodríguez dio paso a la aplicación de la ley de amnistía que ha beneficiado a 8,000 personas, una cifra cuestionada por familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos. Según el conteo de Foro Penal, hay 454 los presos políticos en Venezuela al cierre de abril. Vámonos a Brasil. O ato de hoje é final para a gente dizer ao crime organizado
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva lanza un programa para combatir el crimen organizado. La seguridad es uno de los temas más importantes del electorado a 5 meses de elecciones presidenciales. Lula dice que en poco tiempo los grupos criminales no serán más los dueños de ningún territorio. Brasil y Estados Unidos firmaron en abril un acuerdo para el intercambio de inteligencia y así detener el tráfico de armas y drogas. Y en Colombia, a pocas semanas de la primera vuelta prevista el 31 de mayo, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella dijo este martes que en caso de ganar, ordenará atacar aviones y barcos cargados con droga que salgan de Colombia y que hundirá todas las lanchas con droga que circulen por el Caribe. Hasta aquí nuestras noticias sobre el bloque del continente americano y pasamos a la cultura. Vámonos a Cannes, en el sur de Francia, donde se inauguró el prestigioso Festival Internacional de Cine con una ceremonia elegante y plagada de estrellas que nos resume nuestra enviada especial, María Carolina Piña. Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert. La veterana actriz Jane Fonda declaró abierta la edición 79 del Festival de Cine de Cannes tras una ceremonia llena de estrellas en el Palacio de los Festivales. Entre los invitados de lujo, los miembros del jurado encargado de entregar la Palma de Oro a la mejor película. Este año el jurado está presidido por el director surcoreano Park Chan-wook, un cineasta adulado en todo el mundo que ha estado varias veces en la competencia en Cannes. La llegada de la actriz Demi Moore, quien forma parte del jurado, también suscitó gran revuelo en la Croisette. Uno de los momentos más destacados de esta ceremonia inaugural fue la entrega de una Palma de Oro de honor al cineasta neozelandés Peter Jackson por el conjunto de su carrera. Peter Jackson, recordado y respetado por llevar al cine la doble trilogía del Señor de los Anillos y del Hobbit, algo que muchos antes de él pensaron era imposible. Y fue el actor estadounidense Elijah Wood en persona quien se apareció en el escenario para hacerle entrega de este reconocimiento. El peintre, il est beau? Ah, il est beau. Tras la ceremonia se proyectó la comedia romántica francesa La Venus Eléctrica de Pierre Salvadori, una historia de amor y de engaño ambientada en el París de principios del siglo XX. Desde el Festival de Cine de Cannes, Tiffany Montá, María Carolina Piña. El pasado 4 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, formó parte de un homenaje al conquistador español Hernán Cortés durante una visita a México junto con los conservadores del Partido Acción Nacional, el PAN. La polémica que sembró este evento obligó a la política española a suspender la visita, que estaba prevista que durara unos 10 días. Ahora la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum responde ante los medios a los comentarios de Ayuso. Nuestro compañero Yago Martín nos explica con detalle los hechos. La verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó el polémico homenaje a Hernán Cortés de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sheinbaum acusó al Partido Conservador, Acción Nacional, organizadores del evento, de promover ideas relacionadas con el racismo y la discriminación actual. Patricia Galeana, historiadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos explica por qué homenajear a esta figura histórica genera tanta controversia en el país latinoamericano. Al heroificar a Hernán Cortés, pues se va a dar este rechazo en la población porque pues fue un proceso doloroso. Hubo una gran mortandad de la población indígena, no solo por la conquista, sino por la cantidad de enfermedades que trajeron los europeos para las cuales la población originaria de América no tenía defensas. En 2019, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a España disculpas por los crímenes causados durante la colonización. Y aunque el rey de España, Felipe VI, reconoció que se cometieron abusos, todavía no ha realizado una disculpa oficial. En esta ocasión, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también ha criticado las declaraciones de Ayuso. En cuanto a las relaciones México-España, no ha tenido repercusiones, sobre todo pues porque Pedro Sánchez hizo declaraciones muy fuertes, muy contundentes en contra de Ayuso. Oí parte de su discurso y mandó un abrazo al pueblo de México. La experta concluye en que esta polémica consolida aún más la polarización en la sociedad y la política mexicana. Lo que se ve desde aquí es que Ayuso
es la derecha dentro de la derecha del PP, o sea, casi está con Vox. Entonces, en ese escenario, creo que al Partido Acción Nacional le va a dar un dividendo negativo por haberse ido a la extrema derecha. Y por otra parte, al partido que se llama de pseudoizquierda, yo no lo considero realmente de izquierda, pues va a capitalizar estos hechos. La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a Sheinbaum de boicotear su visita y al gobierno español de no proporcionar seguridad. Ambos han negado las acusaciones y por el momento Ayuso no ha mostrado pruebas. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.